Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más nos reunimos en nuestros hogares para glorificar a nuestro Señor, para bendecir su nombre en familia y sobre todo para seguir orando, interceder por nuestra nación. La situación en la que estamos viviendo es un poco desfavorable, no solamente en el aspecto de salud, sino también en el aspecto económico. Y creo que muchas cosas Dios nos quiere mostrar en este tiempo y es importante que nosotros tengamos siempre una buena comunión con Dios para tener discernimiento en qué es lo que Dios quiere hacer, no solamente con nuestra familia, con nuestra iglesia, sino también con nuestra nación. En esta semana ha sido una semana muy difícil para nuestra familia. Quiero agradecer públicamente a todos ustedes, hermanos, por haber estado orando por nuestra pequeña Catalina. Gracias a Dios, ella ya salió de esta amigdalitis en la que se encontraba. Hay algunas secuelas de la fiebre que ha tenido, como algunas complicaciones en su garganta. Pero con el favor del Señor está mejorando y espero que siga así. Les agradezco a todos ustedes por sus llamadas, sus mensajes de texto, también por sus oraciones, las cuales nos han hecho sentir muy amados, muy queridos a nuestra familia. Y hermanos, yo estaba pensando en esta semana, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos con esta situación en la que nos encontramos? Si usted se acordará, el domingo en la noche estuvimos hablando acerca del afán y la ansiedad. Y Dios nos probó en cuanto a esto. Dios probó mi vida, probó la vida de mi esposa, llevándonos a una situación al límite donde básicamente nosotros no podíamos dar solución a esto más que confiar en el Señor, ¿verdad? Yo sé que hay muchos temores que nosotros, no solamente mi familia, sino muchos de ustedes también enfrentan con respecto a la salud. Estamos en una situación, en un tiempo donde enfermarse es un poco complicado, dado que nuestro sistema de salud ahora está un poco colapsado por esta pandemia. Pero Dios nos ha mostrado que Él es Dios. Él nos ha mostrado que Él es poderoso si doblegamos nuestro corazón y nos arrodillamos en oración. Y eso es lo que hemos hecho. Dios nos ha permitido que puedan atender a nuestra hija y por la gracia de Dios, Él también nos ha llevado a tener paz en medio de esta situación. Sin embargo, me preguntaba yo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta circunstancia? Y la verdad, hermano, es hablar a la iglesia, hablarle a usted, porque probablemente usted también esté pasando una situación difícil, no lo sé, no quiero caer de adivino, pero creo que es algo normal en el cual todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Y creo que Dios nos ha guiado a hablar en esta mañana este tema acerca de la naturaleza de las pruebas. Es importante que nosotros sepamos que las pruebas son parte natural de nuestra vida cristiana. No es una venganza de Dios sobre nosotros, no es la ira desatada de Dios sobre nosotros, simplemente son situaciones en las que uno se ve envuelto, son situaciones en las que uno se encuentra y donde Dios quiere mostrarse, revelarse, enseñarnos a través de su palabra y a través de esta circunstancia. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de las pruebas. Y qué mejor libro, qué mejor carta para hablar acerca de las pruebas que alguien que escribe a un grupo de judíos, porque en el capítulo 1 de Santiago, vaya abriendo su Biblia, en el capítulo 1 de Santiago, habla acerca de las 12 tribus que estaban en la dispersión. Es muy probable que hable a las 12 tribus de Israel, a los judíos cristianos que estaban en Jerusalén y que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Estaban pasando por una prueba de fe, estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y qué mejor que hablar de Santiago, ¿verdad? Del apóstol Santiago o Jacobo, como aparece en el libro de Hechos también. Y queremos hablar acerca de él.
de esta carta, de esta porción, de esta pequeña porción de 3 versículos, o de este pequeño espacio de 3 versículos que refiere en el capítulo 1. Así es que les pido por favor que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 4. Lo leemos todos juntos. Nuevamente lo repito, Santiago, capítulo 1, verso 2 hasta el verso 4. ¿Sí? Acompáñenme por favor en esta mañana. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a leerlo nuevamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano mío, una de las cosas que usted y yo necesitamos entender es que Dios usa las pruebas para forjar su propósito, que es el ser semejante a Cristo. El Señor, en su inmensa soberanía, utiliza las pruebas para poder forjar su propósito, el cual usted ha sido predestinado, ese propósito, para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Una imagen santa, una imagen que refleja a un Dios de amor, a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso. Y el Señor se vale de las diversas pruebas para poder formarnos conforme a su propósito. Una de las preguntas que yo quiero hacer antes de desarrollar esta enseñanza es: ¿cómo vemos la vida frente a las dificultades que se presentan? ¿Cómo usted puede ver la vida cuando se presentan dificultades en el camino? Porque valgan verdades, todos atravesamos por dificultades, ¿cierto? Algunos atravesamos en mayor escala, otros en menor escala, pero al fin y al cabo siempre habrán dificultades en nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo nosotros tomamos esta dificultad? ¿Sabe? Déjeme describirle la historia de un vendedor de zapatos, que aparece en algunos libros que usted podrá de repente consultar, ¿no? Libros de liderazgo. Y esta es la historia de un vendedor de zapatos. Había un vendedor de zapatos que era muy buen trabajador en su empresa, y su empresa decidió abrir una sucursal en una comunidad muy alejada a la ciudad donde él trabajaba. Así es que la empresa le da la consigna y le dice: tu misión va a ser que tú puedas llegar a este lugar y puedas vender zapatos. Este hombre agarra los zapatos que la empresa le da y se va a dicho lugar. Estando en este lugar, llega y se da cuenta que no habían pistas, que no habían veredas, que todo era tierra y que la gente andaba sin zapatos. Entonces esta persona, muy decepcionada de ver que nadie usaba zapato, entonces llama a la empresa y le dice: ¿sabe qué? Ustedes se han burlado de mí, ustedes han ofendido mi honor como un buen vendedor que soy, y me han enviado a un lugar donde nadie usa zapatos, con casi 300 pares de zapatos para poder venderlo. Así es que renuncia y se va. Entonces había en la empresa una persona que pasaba muy inadvertida, era una persona que a las justas llegaba a las cuotas de la empresa, y él decide venir al lugar donde habían llamado al famoso vendedor de zapatos. Cuando este hombre llega, no llama a la empresa, no se queja, y pasa un mes y él llama a la empresa pidiendo que manden más cargamentos de zapatos. Y el dueño le dice: pero ¿por qué me estás pidiendo tú que te mandemos más zapatos si a la persona que mandamos antes que tú llegues ahí, que era un muy buen vendedor de zapatos, dijo que nadie usaba zapatos?
Y él, sonriendo, le dijo al dueño: sí es cierto, nadie usaba zapatos, pero yo les he enseñado a usar zapatos y ahora quieren más zapatos. Yo sé que puede resultar un poco contraproducente, ¿verdad? Pero la verdad es que la verdad de esta historia es cómo nosotros enfrentamos una situación adversa. O renegamos y desistimos de lo que estamos haciendo, o renegamos y desistimos de seguir continuando, de ponerle más ganas, de ponerle más énfasis, o simplemente buscamos algunas alternativas, o buscamos dirección, o buscamos la presencia de Dios en nuestra vida para saber qué ruta, qué camino y hacia dónde dirigirnos. ¿Sabe? El problema de las pruebas en las que nosotros vivimos es que muchas veces nos llevan a una confusión. El problema de las pruebas es que muchas veces creemos que es un castigo y no es un castigo, sino muy por el contrario, es una bendición. Ahora, lo difícil es aceptar y el saber por qué Dios está probando tu vida. Y ahí es donde muchos de nosotros entramos en una desesperación. Es por eso que en esta mañana yo quiero hablar acerca de la naturaleza de las pruebas y quiero hablar de 3 características que tienen las pruebas. 3 características que nos enseñan a nosotros el por qué, el para qué y la naturaleza de las pruebas. ¿Qué le parece si me acompaña usted en esta mañana a saber estos tres propósitos o estas 3 características que tienen la naturaleza de las pruebas? La primera de ellas está en el verso 4, en el verso 2, me estoy confundiendo. La primera de ellas está en el verso 2. Cuando la palabra del Señor dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esta es la primera característica natural de las pruebas, y es que son diversas. No podemos decir que Dios solamente va a trabajar en el aspecto económico. Si Dios viene trabajando solamente en ti, en tu falta de fe en el aspecto económico, significa que estás estancado espiritualmente. Porque al ser diversas, significa que las pruebas nos van a dar por todos los lados para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida. Hay muchos cristianos que viven estancados en una simple prueba y no pueden salir de ella. Y esto no significa que Dios esté dándote ahí en el lugar donde más te duele. Significa que el lugar donde Dios viene probándote, tú no puedes salir de ello. ¿Sabe? Las pruebas son parte de nuestra fe y no podemos quitarlas, ni tampoco podemos prevenirlas, ¿no? Algunas veces he escuchado a alguien pedir: pastor, por favor, ore para que Dios ya no me mande pruebas. Pero esta es una oración que no tiene sentido. Es una oración que Dios no va a responder, o sí va a responder y va a decir un no rotundo. Porque las pruebas son parte de nuestra fe. Ellas nos van a acompañar en toda nuestra vida terrenal. Por eso son diversas. En toda nuestra vida, mientras tengamos carne, hueso, alma, espíritu y andemos en este mundo, vamos a pasar por pruebas. Algunas serán consecutivas, pero otras serán cíclicas. Algunas serán más fuertes, mientras que otras serán más livianas. Pero son diversas. ¿Sabe por qué son diversas? Porque son constantes. Y al ser constantes significa que van formando parte de nuestra vida. Van martillando cada área de nuestra vida para formarlo a la imagen de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas les dijo a los discípulos:
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Porque las pruebas son bienaventuranzas, porque las pruebas son bendición. Ojo, el objetivo de que sean diversas es para formar en nosotros la paciencia. Lo dice el texto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es la paciencia el final, el objetivo final en el que uno debe de llegar. Si usted logra atravesar estas pruebas, usted tendrá mucha más paciencia que la que tuvo antes de atravesar las pruebas. Por eso es que son diversas. Recuerde algo que quiero que usted vaya entendiendo durante toda esta enseñanza, durante todo este sermón. La inmadurez espiritual no es que uno sea un bebé espiritual. Porque algunas veces nos excusamos diciendo: no, yo todavía soy un bebé espiritual, me falta mucho por aprender, me falta mucho por crecer. Y la inmadurez espiritual no tiene que ver con el hecho de que seas nuevo en la fe o viejo en la fe. La inmadurez espiritual es sinónimo de impaciencia. Y cuando eres impaciente, significa que Dios no ha formado en tu vida, o tú no te has dejado formar por la mano de Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender y examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿qué áreas estoy dejando que Dios toque en mi vida? ¿Y qué áreas no le permito que las toque? ¿Sabe, hermano mío? ¿Qué podemos hacer frente a una prueba? ¿Cuál es nuestra reacción como humanos frente a una circunstancia en la que nos vemos envueltos? ¿Sabe? Yo he entendido que hay dos cosas fundamentales que necesitamos hacer. La primera de ellas, hermano mío, es no pierda la fe. No pierda la fe. Hay un famoso refrán que dice que lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza es la fe. No pierda la fe, no diga: no, ya no puedo más, ya listo, se acabó, cerramos todo y nos vamos. Aprenda, hermano mío, que Dios está formando su vida. Aprenda que Dios tiene el control de su vida. Y Él, como dice su palabra, no dejará desamparado para siempre al justo. Lo segundo que usted necesita hacer es entregar sus cargas y sus temores. Usted necesita entregarle a Dios sus cargas y sus temores. Si usted no entrega sus cargas y sus temores y usted mismo las quiere llevar, va a ser muy difícil que usted aprenda a salir de una circunstancia en la que Dios lo está probando. Aprenda a confiar en que la mejor manera de atravesar el valle de sombra y de muerte, como dice en el Salmo, es dándonos aliento con su vara y su cayado. La segunda característica que necesitamos entender, la característica natural de esta prueba, está en el verso 3. El verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, acá hay una palabra que a veces no la tomamos en cuenta cada vez que nosotros estamos leyendo esta porción, pero es lo que produce la fe, es lo que produce las pruebas, ¿no? Apunta a nuestra fe. La segunda característica natural de las pruebas es que siempre están dando como dardos hacia nuestra fe. Siempre está apuntando hacia nuestra fe. Las pruebas no atacan a la familia, las pruebas atacan a la fe que nosotros tenemos. La fe no ataca a la economía, la fe ataca a mi confianza
es la fe. La fe es la que siempre la prueba va a atacar. Por eso dice en el verso 2, o el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque Dios prueba nuestra fe. Y ahí viene la gran diferencia entre tentación y prueba. Mientras que la tentación te lleva al pecado, la prueba fortalece tu fe. Aquí hay una gran diferencia, mis queridos hermanos. Dios prueba nuestra fe. Génesis 22 dice que Dios llamó a Abraham y le pidió que ofrezca a su hijo. Pero dice la palabra, y probó Dios a Abraham. Dios probó, porque Dios prueba nuestra fe. Mientras que Satanás tienta nuestra fe. Tienta nuestra fe. Mateo capítulo 4, de la tentación del Señor Jesús en el desierto, la tentación del diablo, todo era tentando hacia la fe de Jesús. Y es por eso que nosotros debemos de marcar muy bien la diferencia. Dios nunca va a poner una mujer para poder serle infiel a mi esposa, ni un hombre para serle infiel a mi esposo. Esto es del diablo, esto es obra del diablo. Dios nunca nos va a tentar con la codicia. Dios nunca nos va a tentar con la lascivia. Dios va a probar nuestra fe, que eso es algo diferente. Y la pregunta es, ¿por qué Dios prueba y por qué Satanás tienta a nuestra fe? Porque la fe es la esencia de la vida cristiana, es la esencia del alma, porque la fe es nuestro motor de adoración. Sin fe no podemos adorar a Dios. Sin fe no podemos adorar sirviendo. Sin fe no podemos adorar diezmando. Sin fe no podemos adorar haciendo lo que le agrada al Señor. La fe es nuestro motor de adoración. Recuerden lo que dice el escritor de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que Dios tiene que formar nuestra fe. Y es por eso que Dios tiene que formar nuestra fe. Mire, acompáñeme por favor a Primera de Pedro. No pierda por favor Santiago. Y acompáñeme a Primera de Pedro, por favor. Ahí nomás adelante, al capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, Primera de Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba como os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oh, hermano mío. Entonces, las pruebas, no solamente, hermano, las pruebas de fe, no solamente reafirman nuestra convicción, sino nos identifican con Cristo, nos dan identidad. Y la identidad es la que nosotros necesitamos para caminar sobre este mundo perverso, este mundo perdido, este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y ahí, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, como luminares necesitamos iluminar a este mundo que está bajo tinieblas. Iglesia mía, sin embargo, es necesario que Dios pueda ir formando nuestra fe. Es necesario que Dios pueda ir paso a paso formando nuestras vidas.
Es necesario, iglesia, que Dios pueda ir formando todo lo que compone nuestras convicciones, la fe, la esperanza, el amor, la paciencia. No nos quejemos de las situaciones en las que estamos. No nos quejemos porque estamos siendo probados en este momento. Tal vez usted perdió el trabajo, tal vez usted tiene deudas que pagar, tal vez usted está pasando por una situación de enfermedad. No lo sé. Lo único que sé es que Dios está trabajando con usted. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás, ya mucho tiempo atrás, yo estaba pasando por una prueba muy difícil, hace mucho tiempo atrás. Recién tendría 4 años de creyente aproximadamente. Y me acuerdo que me causó mucha zozobra, mucha tristeza. Y en medio de esa circunstancia quebré mi corazón porque estaba siendo probado por Dios. Y me acuerdo que pasó por ahí mi hermano y me preguntó qué es lo que me pasaba. Y yo le conté lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, la decisión que yo estaba tomando y lo difícil que era para mí. Y él me dijo, voy a sacarme mis zapatos en son de broma. En ese momento yo lo tomé así, porque no conocía mucho la Biblia. Y él me dijo, me voy a sacar los zapatos porque el lugar donde estoy es lugar santo. Luego entendí, cuando Dios se muestra a Moisés, se revela en la zarza ardiente, la misma presencia de Dios estaba allí, obrando en Moisés. Y Dios le dijo, quita el lugar de tu calzado, porque el lugar donde vas a pisar es lugar santo. Y es así. Cuando Dios está probando nuestras vidas, es lugar santo, iglesia. Porque Dios está, su presencia está en medio de todas las circunstancias en las que estamos atravesando. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Siempre Él ha estado con nosotros. El problema es que nosotros no vemos, porque estamos tan ensimismados, tan afanados en la prueba, que nos olvidamos que quien nos manda la prueba está en medio de nosotros. Hermanos míos, nuestro propósito en la vida es llegar a ser como Jesucristo. Nuestro propósito en la vida no es ser quien pretendo ser, sino ser como Cristo. Y sabe, ese día tiene que llegar y Dios tendrá que trabajar para poder ser como Cristo, para poder amar como Él, para poder sentir como Él, para poder servirle a Él. Necesitamos ser como Cristo. Quiero terminar en esta mañana hablando de la tercera característica natural de la prueba. Y está en el verso 4 de Santiago 1. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La tercera característica natural de la prueba es que nos hace madurar. Las pruebas nos ayudan a poder crecer espiritualmente. Cuando usted atraviesa una prueba y sale victorioso de la prueba, usted no será el mismo antes de la prueba. Usted será otra persona, porque el producto final de la prueba se evidencia en nuestro carácter. En nuestro carácter. Si nuestro carácter aún está inmaduro, si nuestro carácter aún tiene dudas, temores e incredulidad, entonces Dios seguirá trabajando en ti. Y creo que Dios necesita trabajar en todos nosotros, porque como dice el apóstol Pablo, no es que yo ya lo he alcanzado todo, sino ciertamente prosigo a la meta olvidando lo que queda atrás. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que Dios siga formando nuestro carácter.
Nuestro carácter es la máxima expresión de lo mucho o lo poco comprometidos que podemos estar con Dios. Porque es así. Nuestro carácter evidencia nuestro gran compromiso que tenemos con Dios, el temor que tenemos a Dios, o nuestro mal carácter evidencia el poco temor, reverencia que tenemos a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que no podemos pasar por alto de esta carta que hemos hablado en esta mañana es el contexto en el que se escribe. El apóstol Santiago escribe esta carta en un contexto muy difícil. Escribe a un grupo de judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo, que vivían en Israel, en Jerusalén, y que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y sin embargo, este grupo de personas, el apóstol Santiago los alienta, los anima a seguir adelante, porque esas persecuciones es la que los ayudaría a madurar. ¿Qué es lo que te ayuda a madurar a ti? O tal vez ni siquiera has comenzado esa etapa de madurez en tu vida. Tal vez seguimos comportándonos como niños espirituales, quejándonos de todo, quejándonos que si no tenemos pan, que sí tenemos pan, que si no tenemos carne, que no tenemos carne, que si queremos agua o no queremos agua. Estamos igual que el pueblo de Israel en el desierto, quejándonos y quejándonos de todas las circunstancias y no viendo que la presencia de Dios está con nosotros, con una nube que nos da sombra en el día o una columna de fuego que nos alumbra nuestro camino en las noches. A veces somos muy ingratos por nuestra inmadurez. ¿Sabe? Recuerda esto: la inmadurez es sinónimo de falta de crecimiento. Y usted puede tener 15, 20, 30 años en la fe, 50 años en la fe, pero usted puede seguir siendo inmaduro espiritualmente, porque nunca le dio la gana de crecer espiritualmente. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. Hermano mío, quiero terminar diciéndote lo siguiente: ¿cómo puedo afrontar bíblicamente una prueba? ¿Cómo puedo afrontar bíblicamente una prueba? ¿Acaso se puede afrontar bíblicamente una prueba? Sí, por supuesto que sí. Yo te voy a dar rápidamente tres herramientas para afrontar bíblicamente una prueba. La primera de ellas: pide sabiduría en medio de ella. Pide sabiduría. El terror que nosotros vivimos en medio de una prueba es la inseguridad de no saber qué es lo que pasa. La inseguridad de no saber en dónde estamos y a dónde vamos. Por eso el apóstol Santiago dice en el verso 5: y el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Lo segundo: atraviesa la prueba con convicción. Ten convicción de que Dios está en medio de esta circunstancia. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa en esta semana era: Dios está en medio de este hogar y Dios sostendrá a nuestra hija. Porque necesitamos entender que Dios es quien nos sostiene, que Dios es quien nos provee, que Dios es quien nos da la fortaleza para seguir adelante. No eres tú, es el Señor. Ten convicción para reconocerlo. Ten convicción para saber reconocer que su presencia está en el hogar, que su presencia está en su vida. Y lo tercero y último: sea constante en su fe. No se desaliente, no se desanime. Lo peor que podemos hacer en medio de una circunstancia es apartarnos. Es lo peor.
yo no puedo caer en esto. Yo necesito aferrarme a los pies de Cristo y que me arrastre, que me empuje, que me guíe. Pero apartarme, alejarme de Él, es ir a la horca, es suicidarme. Iglesia, yo sé que muchos de nosotros pasamos por situaciones muy difíciles. Yo sé que muchos de nosotros, probablemente en este momento, estemos pasando por situaciones muy difíciles y desfavorables. Pero una de las cosas que puedo decirte es que el Señor es nuestro ayudador. Por tanto, nada nos faltará. Y así debemos de creerlo. Y aún si nos falta, y aún si no salen las cosas como pensamos, alabamos su nombre igual. Porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Necesitamos entender esto, que es Dios el actor principal de esta película y no eres tú. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente mañana. Bendiciones.